Abogado Nino, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Buenos días. A ver, vamos a esperar que el abogado nos diga si nos escucha. Buenos días, ¿cómo está Nelson? Mucho ¿Cómo gusto. está, abogado? Ya está listo, me avisa para ponerlo en pantalla. Permítame un minuto a ver si le quito un poquito de luz. Ok, lo estamos escuchando, pero todavía no lo estamos viendo, no se preocupe. Saludos para Rebeca, Eduardo, toda la gente que se va conectando en esta mañana. Gracias por acompañarnos en este análisis de lo que tiene que ver la inseguridad desde otro enfoque, desde el lado legal, desde las leyes, desde lo penal, con el abogado Nino Casanelo, que hoy nos acompaña. Así que, me avisa, abogado. Sí, Ahí creo que ahí estamos. estamos. Sí. Listo. Ok, en pantalla. Gracias. Ahí está. Bienvenido, abogado Nino Casanelo. ¿Cómo está Nelson? Mucho gusto. Un saludo a usted y a su audiencia. Gracias a usted, abogado, por acompañarnos y permitirnos conocer desde ese enfoque qué es lo que pasa con la inseguridad. Y de una le consulto, ¿es verdad que las leyes, abogados, son insuficientes para la lucha contra el crimen organizado o para la criminalidad en general? No, Nelson, esta es una respuesta pues, que en varias ocasiones he sido enfático en dar, que la señalan varios colegas. Creo que el problema hoy por hoy es un tema principalmente de ejecución y de asignación presupuestaria de una actividad pues, que tiene ganancias gigantescas, ¿no? Hablábamos de una estimación así para el 2021 de que el tráfico ilegal de sustancias y, digamos, toda la operación que congloba esto es una industria de más o menos 20.000 millones. Hace Wow. poco The Economist, una importante revista, ha señalado el papel fundamental que tiene Ecuador en las nuevas rutas de la cocaína, por ejemplo, hacia Bélgica, y cómo es un lugar, pues, naturalmente de salida de este producto. Y lo que tenemos es una disparidad inicial entre esta actividad y todo lo que implica armamentísticamente, desde la perspectiva logística, negocios, recursos, y una fuerza policial, una fuerza de fiscalía, un sistema judicial que en cambio está atravesando una crisis pues, de insuficiencia de estos recursos. 1.200 millones, por dar un ejemplo, del presupuesto señalado en policía para el año 2022, presupuesto que incluye el gasto corriente, esto es decir, salarios, no hablemos de equipamiento, no hablemos de infraestructura. Se ha hablado de un incremento de este presupuesto a 5.000 millones para este año 2023, siempre y cuando se cuente con la correspondiente ayuda de estamentos internacionales. Entonces, ahí tenemos una primera gran respuesta. Esto también debe ir de la mano de un uso adecuado de los recursos. No podemos pretender decir, entonces tenemos que elevar el presupuesto hasta 20.000 millones. Claro. Y eso también implica, por ejemplo, atacar mucho en materia preventiva, ¿no? Desarticular las redes de negocios, revisar defraudación tributaria, revisar enriquecimientos ilícitos a través de los organismos competentes, superintendencias, las tres principales, diría yo, compañías, bancos y control de poder de mercado. Es una labor que hoy nos pone fuera de una pesquisa policial y simplemente un rol de jueces y fiscales. Es un sistema económico que tiene que ser preventivo, tiene que dar las señales y debe dar los insumos para poder procesar a estas personas adecuadamente, ¿no? Eso es interesante, abogado, cuando usted habla del tema preventivo, porque generalmente siempre se articula esto incluso en el tema de la salud y en el tema de la inseguridad y de lo penal y de la criminalidad. Es cierto, todavía no entendemos, abogado, el concepto de que, ok, está bien, debemos, sí, capturar, debemos detener, debemos pelear, pero si no atacamos la raíz de la criminalidad, vamos a seguir en un círculo terrible que va en aumento. ¿Cuál es la raíz para la gente que nos está escuchando real de la criminalidad que hoy azota el Ecuador? Bueno, muchísimos analistas, pues no, y yo concuerdo en esa línea, señalan que este es un problema que tiene muchísimos componentes y que se viene pues, cocinando ya desde hace algunos años, ¿no? Claro. En primer lugar, sí tuvimos una transición de un sistema que buscaba atribuir o darle su control a de cada uno de los sectores que hoy por hoy se articulan en esta gran estructura de crimen organizado, dividiendo, por ejemplo, un ministerio de política, un ministerio del interior, y luego, pues, darle su reconocimiento de ministerio al ente que además se encargaba de mantener la infraestructura de estos lugares. Yeah. Ese es un factor. Cuando esto se une, obviamente hay menos especialidad y menos facilidad de dar seguimiento directo. Pero Claro. fuera de eso,
y esto hay que ser enfático, porque era así, pero antes tampoco existían estos ministerios y no había lo que ocurría. Y esto es principalmente porque las nuevas estructuras delincuenciales, como bien lo han señalado muchísimos analistas, han recibido ahora la paga ya no solo en dinero, sino también en un porcentaje de producto. Entonces, esta desarticulación de las estructuras vino de la mano con la posibilidad ahora de monetizar este excedente de droga, pero monetizar droga a nivel local supone generar microtráfico, y el microtráfico de tiempos ancestrales, valga la redundancia, claro. es un tema de gobernar territorio. Entonces hemos visto un traslado de la violencia a las calles. Y a esto se suma un problema sustancial, que es básicamente las penas máximas en nuestro país son las privativas de libertad. Yeah. Pero tomando modelos como el primer comando de la capital, estas estructuras hoy operan como centros logísticos, o operaban, esta es una de las grandes luchas que hoy por hoy tiene el gobierno nacional, desde las cárceles. Entonces, yo llamaba incluso una reflexión hace muy poco, decía, sobre todo el día de los atentados masivos, Nelson. Yeah. Cerca de 8 o 12 atentados y eventualmente 20, 30 detenidos. No tengo el número en la cabeza concreta. Técnicamente, mucho de este problema se generó por el traslado de 200 reos de una u otra banda criminal de un pabellón hacia la cárcel de otra provincia. Así es. Y ese mismo día estaban entrando 30 nuevos reos por los atentados Chútica, de ese claro, mismo día. Claro, qué irónico, ¿no? Entonces, el factor disuasivo de la pena, lo que en teoría de la pena se podría llamar la prevención general negativa, no existe. No existe para los miembros de estas estructuras, el ciudadano a pie, la persona pues no acostumbrada, hoy por hoy ve en la cárcel todavía un incentivo para probablemente alejarse de muchísimas actividades. Pero muchos de ellos, Nelson, purgan Claro. penas o incluso ha sido Vox Populi que muchos de ellos incluso para entrar a conversar con los mandos medios, los mandos altos de estas organizaciones, entran y salen cometiendo ese delito de bagatela. Por ejemplo, precisamente, y se señaló mucho a Judicatura injustamente en su momento, usted recordará el atentado a Cristo del Consuelo, se señaló que quien lo perpetuó había salido días antes de la cárcel con una sustitución de prisión preventiva. Claro. Ya. Cuando se entró a analizar ese caso, fue evidente que dijeron, oiga, la prisión preventiva se revocó porque la fiscalía primero no se opuso y segundo, pues porque al final no se opuso en el momento de la apelación, valga la aclaración, y porque realmente, y hay que reconocerlo, los criterios de prisión preventiva en nuestro país no son de peligrosidad. La prisión preventiva tiene el fin de buscar que se lleve a buen término el proceso donde se aplica. Entonces, cuando se lo sacó y se dice, pero ¿cómo dejan libre a esta persona que se sabe que puede cometer más delitos? Porque la finalidad de la prisión preventiva no era la prevención de un riesgo, de un nuevo posible delito. Más bien, si lo queremos ver diciendo es parte de una estructura criminal, lo que vamos a darnos cuenta de ese hecho es que hasta un cierto punto esta persona salió para cometer exactamente pues, el atentado que después se llevó la vida. Claro, y eso es lo que le echan la culpa luego a la justicia, y por eso le decía en la pregunta anterior, o sea, ¿qué pasa ahí para el ciudadano común que dice y que de pronto sí piensa, no, pues ¿por qué lo sacan? O sea, ¿qué tenía que haber pasado legalmente para que no salga? ¿O qué proceso o qué circunstancias para que esta persona no salga? Hablando en ese ejemplo, ¿no? Ahí viene el tema, Nelson. Es que viendo caso por caso, porque la corrupción es un mal pues, que puede atacar al ente policial, a la judicatura, y habrá casos en los que sea evidente o grosera una actuación irregular. Que Claro. dicho sea de paso, hay mecanismos para pesquisarlo, presentando contra el operador que falló la respectiva denuncia en el Consejo de la Judicatura, o que la sala, cuando conoce el caso, de una u otra manera se pronuncie señalando si este funcionario cometió o no un error inexcusable. Okay. Pero quitando eso del medio, regresemos al origen de lo que le decía. Sí. Entonces, si esta persona, el peor escenario posible que tiene por cometer estas actividades es irse a la cárcel, y nos damos cuenta que juega con las entradas y salidas de la cárcel en función de cometer A o B, el verdadero problema es que funcione o no la justicia, Nelson. Si el resultado máximo de la justicia es que la persona sea penada y cumpla la pena, al final del día
no tengo ya el efecto disuasivo de la prisión en la persona. Es decir, ya no tienen miedo. O sea, ya no es un asunto de chútica, qué bestia, me voy a la cárcel, sino, bueno, me voy donde mis panas, o quién sabe a dónde irá, pero algo puedo hacer. Y eso, exacto, y eso nos pone entonces a ver bien cuál es, si la cárcel ya no es suficiente motivación para estas personas, y probablemente no los puede resocializar, ¿cuál es la verdadera razón de este fenómeno? Exacto. Y ahí entramos en una discusión importante, ¿no? Que es que ciertamente tiene materia prima en la desigualdad social, la criminalidad organizada, porque ya ha encontrado a estas personas que no tienen destinos peores. ¿Me explico? Entonces, realmente, y aunque suene un poco duro lo que digo, el approach con el que hay que atacar esto, hoy por hoy, es tal vez desarticular el negocio de estas estructuras. ¿Por qué? Porque si estas personas están dentro de esta dinámica, es porque al final del túnel, digámoslo así, o hay beneficio económico personal o hay beneficio económico para sus allegados. Yo ponía el ejemplo hace poco, son recurrentes en redes sociales, Nelson, estos videos rituales de miembros de estas organizaciones, sobre todo los sicarios, que despiden a los amigos sicarios, a los seres queridos, colocando pues armas de fuego, fumando, virtiendo alcohol en los ataúdes, lo colocan entre motos, dan vueltas en motos alrededor del cofre. Entonces, estamos viendo que es una subcultura donde probablemente entrar y salir de la cárcel ya está plenamente asimilado. Claro. Pero sí hay una variable sustancial en ello, y es, así sea que sea desde muy joven o hasta muy viejo, debo gozar aquello que me genera, el rédito que me genera esta actividad. Y si esta actividad ya no generase rédito, y eso es una cuestión no solo de quitar la capacidad de entregarle dinero a estas personas, sino también la capacidad de que aun si tuvieran ese dinero no lo pudieran utilizar porque el sistema lo desprecia, probablemente tuviéramos una salida natural donde la gente vuelve a decir, es preferible, ¿sí?, dedicarme a una actividad que me da muchísimo menos, es preferible entender que la sociedad espera otras cosas de mí a seguirme arriesgando a eso. Claro, eso es interesante porque definitivamente incluso cuando usted decía, abogado, sobre el tema de la cárcel, podría creerse, no estamos dentro de estas estructuras, pero de esta subcultura podría creerse incluso que tendrías que pasar por la cárcel para seguir evolucionando y creciendo. Deben haber hasta bromas en el sentido de que te falta cárcel, tienes que ir, eso es así, tienes que pasar, no ocurre nada. Y se ha perdido realmente el temor y el terror para ellos, no para uno, sí, para mí me dicen, vas a ir a la cárcel y digo, madre, me desmayo en ese rato. ¿Cómo se desarticula? No sé si entiendo bien dos cosas en este problema. Desarticular, cuando usted decía, abogado, el círculo es quitarles el negocio de las cárceles o quitar la raíz del tema de la captación de estos grupos ilegales a jóvenes que no tienen futuro en el país. ¿Cuál de los dos extremos o los dos extremos? Mire, lo que tiene que hacer nuestra economía, y ese es tal vez y cuando hablo de nuestra economía hablo de todos aquellos que formamos parte de la cadena productiva, ¿no? O de los negocios. Tenemos que hacer conciencia, mi estimado Nelson, que todo fenómeno raro, ¿ya?, que llegue en efectivo, donde no exista una claridad de la obtención de los fondos, no puede ser asimilado en la economía por más necesidad que tengamos. Le pongo un ejemplo sencillo. O sea, usted, digamos que tiene un negocio de compra y venta de vehículos, ¿no? Y de repente llega una persona con un perfil de 22 años, sin referencias crediticias, ¿sí? Y le dice, le compro 5 vehículos de contado en este momento. No importa si no me da las cartas. En este momento, la lógica comercial, sobre todo los que estamos en la costa, Nelson, hay que hacer un mea culpa. Sí, hijo de suma. Hice mis meses, se acabó, vamos, terminemos, completemos el negocio. Pero en ese momento, Nelson, de una u otra manera, hay un paso más que está formalizando un dinero cuyo origen no conocemos y cuyo origen puede estar bañado de sangre, puede tener que ver con una actividad que no conocemos. Y parecerá poco, pero si eso empieza a darse a cuentagotas, son consabidos los casos, Nelson, de antiguas estructuras de crimen organizado latinoamericanas, finales de los 80 y 90, que cuentan cómo su dinero ya no era recibido y cómo era un problema mantener un dinero que no podían colocar en ningún lado. Claro. Eso te seca, porque al final de la cadena hay un hombre de negocios
dentro de los cuales, y esto hay que ponderarlo, está diciendo que toda esta violencia trasladada a la calle lo vale para proteger el negocio, porque el negocio da lo suficiente como para incorporarlo en el sistema formal. Eso puede cambiar al final del día la percepción de todos los reclutadores, porque si el reclutador no tiene para llamar, dotar de armas, dotar de motocicleta, o sea, tenga en cuenta, Nelson, si, partiendo de la base de que 25 de las personas de ese día que generaron estragos fueron detenidas, como reacción de la movilización de los pabellones, más allá de que no podemos caer en el terror y tenemos que recuperar la institucionalidad estatal para pelear con aquello, estamos hablando de que hay personas capaces de mandar a otros en cuestiones de horas, en función de una acción gubernamental, a generar caos en las calles con armas de calibre militar, ¿sí? Y sabiendo o sin miedo de que eventualmente van a ser procesados, es decir, era una variable ser procesados. Entonces, no era un miedo, no era nada que cause, sino que podía ocurrir, pero que va. Exacto. Y ahí sí entendemos que si una sociedad como la nuestra, hasta un cierto punto, tan económica, encuentra una cosa como esa, es porque al final del día ya existe una estructura atrás que respalda estas acciones, que da los fondos. Y realmente, Nelson, no hay que presionar muy fuerte para que el PU salga. En el último caso conocido del fallecido Norero, Ajá. nos hemos dado cuenta que su vinculación con diferentes empresas del mundo logístico, inmobiliario, de producción acuícola, o sea, por todas partes, y realmente cuando uno va a hacer el análisis de cómo inician las operaciones, uno sí dice, pero ¿cómo es que este perfil, que además tiene un perfil que salía de operaciones ilícitas, que más allá del derecho a que todo el mundo se reforme, de la posibilidad de poner armas en estructuras armadas, eso tal vez igual es una alerta en cualquier estructura de inteligencia que una persona que venía a este mundo de repente esté entrando con inversiones fortísimas, ¿no? Nino, entonces claramente lo que podemos pensar, y es una realidad, y diciéndolo con mea culpa, como lo dices, esto también viene de un asunto estructural de la sociedad, de nosotros y del Estado. Porque, a ver, con el ejemplo que decías tú, de este pequeño negocio que es real, viene, paga de contado, ya hay un mea culpa ciudadano. Si eres un mediano empresario, véngase papá, billete. Pero asimismo, el Estado que ha permitido, en el caso de Norero, que formule una serie de empresas, pero chica a diestra y siniestra, ¿no? Es que nunca le va a poder impedir formular. Y de hecho, Nelson, tomando ese ejemplo, realmente su obligación o la obligación de aquel que vendía los vehículos es, por último, si quiere hacer el negocio, entregarle previo a la recepción del negocio un formulario al cliente donde él declara que los fondos vienen de fuente lícita, sí, e inmediatamente tomar este formulario por la cuantía y ponerlo a disposición de los órganos de control, ¿no? UAFE, por ejemplo, o a nivel de superintendencia, si es que era una persona jurídica, viendo el flujo con los formularios, ponerlo a disposición también, digamos, de la entidad. El problema, y ahí regresamos a lo que conversábamos al inicio, Nelson, y eso hay que reconocerlo, es que el control en general, aduanero, económico, juega con criterios, por ejemplo, de la óptima de Pareto. Usted coloca el 20% de su esfuerzo para generar el 80% de su resultado. Yeah. Eso implica, por ejemplo, que una agencia como el Servicio de Rentas Internas utiliza la mayor cantidad de su contingente especializado y lo dedica, por ejemplo, a las personas jurídicas o contribuyentes especiales de mayor envergadura. Okay. Eso significa que por debajo del radar quedan operaciones cuantiosas, pero que si las entramos a generar, podrían darnos un desgaste muy fuerte sin tener la posibilidad yo de lograr un resultado final investigativo. Okay. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Complicadito, ¿no? Repotenciando los mecanismos tecnológicos de estas agencias, de la UAFE, la superintendencia, para hacer también con obligaciones normativas de proveer información, los famosos mapeos por software. Entonces, ¿ya? Esto no corresponde, esto sí corresponde. Complicadito, ¿no? Porque de todas maneras, como dice abogado, son procesos que a veces uno no cree, no siente y no ve, generalmente como nosotros que estamos por acá, pero que sí, tiene su razón de ser.
atacar, obviamente por la complicación, también podría ser un tema de presupuesto, que siempre se ha escuchado que pelea, fiscalía, siempre piden, pero que no termina de entregarse. Hay un tema que tenía aquí anotado, abogado, sobre el asunto de la policía. Según los datos que yo revisaba, y me gustaría un criterio suyo, en los últimos tiempos, 450 policías fueron dados de baja porque se vinculan a la criminalidad. ¿Cómo hacer o qué pasa ahí? Porque imagínese usted, si ya hablamos de ciudadanos normales que se meten en estas cosas por diferentes situaciones, ¿cómo salir si tenemos policías que se meten? Que obviamente circulan en esta línea tan chiquita, ¿no? Mire, desde luego es un problema al que está expuesta no solo la policía ecuatoriana, es un problema de las policías a nivel internacional. Efectivamente, quien lidia con la delincuencia en primera línea en la mayoría de países son los entes policiales. Pero la solución ha sido en casi todos los países que han determinadamente intentado luchar con la criminalidad organizada. De hecho, en ese punto le recomiendo, como le digo, esta reseña que hizo The Economist sobre el tema, porque incluso habla del problema también del gran poder económico de estas instituciones a la hora de permear organismos como la policía. La idea ahí es fortalecer los sistemas de inteligencia y esos sistemas de inteligencia que tengan a su vez sistemas de control interno, ¿no? Con varias personas y probablemente sí, y esto es algo que se conversa hace rato, también empezar a escindir aún más las potestades investigativas. Por ejemplo, dotar de un cuerpo investigativo secundario o principal a la Fiscalía General del Estado, precisamente para que no se vea abocada o atada de manos porque tiene como principal contingente investigativo a la policía. ¿Civil podría ser, abogado? Podría ser, depende cómo lo quieran estructurar, ¿no? Realmente la sinergia natural con la policía, más allá de que repose en el Código Orgánico Integral Penal, es también porque tradicionalmente son los primeros que hicieron trabajo de criminalístico, pues, ¿no? Claro. Y los que mejor estructura operativa tienen en calles. Pero el contingente, el momento, la coyuntura, sí nos está haciendo replantear que no podemos poner los huevos en la misma canasta y debemos tener otras estructuras paralelas que puedan generar inteligencia y que puedan generar investigación. Pero eso va de la mano, mi estimado Nelson, una vez más que de una reforma normativa, a la voluntad. La voluntad en política se expresa en números, Nelson, con presupuesto. Totalmente, creo que eso es evidente y a veces esa voluntad es la que falta. Abogado, yo quisiera preguntarle un tema coyuntural, usted me dirá si está dentro de su radar y si no, no hay problema. ¿Cuál es su criterio acerca de las últimas declaraciones de Capaya en la Asamblea Nacional? ¿Qué piensa usted de aquello? ¿Qué cree de esta situación? Mire, Nelson, ese caso, y desde lo estrictamente jurídico, ejemplifica lo que le comento, y lo voy a narrar aquí un poco para dejar claridad. Hace poco conversaba de este tema. El exministro ha generado un conjunto de declaraciones que en teoría iban a acentuar un caso que se ha destapado en las últimas semanas sobre una red internacional de sobornos para atribuir contratos de intermediación petrolera contra un exfuncionario de la petrolera apellido Arias. El caso contra Arias, si uno va a revisar las notas locales e internacionales, es un caso que ha reventado este año, más o menos en enero, pero que tenía colaboración de esta persona desde hace 2 años al menos. Hay grabaciones hechas por las autoridades norteamericanas desde el año 2020, donde se hacía alusión a los diferentes momentos de las coimas y con esto se han generado procesamientos no solo a él, sino a otros ciudadanos. Ese caso, con esa fuerza, se entendía que iba a ser colocado en tiempo y espacio por el exministro Pareja en su comparecencia. Es decir, él iba a decir cómo esta investigación donde un grupo de personas aceptaron coimas y bien con seguidilla del Departamento Norteamericano de Justicia y donde continúan las investigaciones, tienen indicios claros en el Ecuador. Sin embargo, y esa es mi posición clara, él fue incapaz de señalar concretamente, con toda la información que entregó, cómo los señalamientos de la justicia norteamericana que hoy generaron procesamientos se enlazan concretamente a los señalamientos que él hizo, por ejemplo, de haber alertado de situaciones irregulares en el año 2008. Las fechas de entrada no van a dar. De hecho,
¿Por qué el gobierno norteamericano genera una investigación, Nelson? ¿Ya? Por el simple hecho de que parte de las coimas fueron pagadas en territorio norteamericano. Y aquí hay una norma que exige al sistema financiero expeler o al menos señalar aquellos fondos que se presumen de origen ilícito y en función de eso procesar aquellos que pretenden incorporarlos a la economía norteamericana. Claro. Y esto ya es algo a lo que Estados Unidos nos ha acostumbrado estos últimos 10 años. De ahí sale el caso FIFA-Gate, de ahí sale el caso de Brecht y muchísimos más. Entonces, si esa comparecencia hubiera podido colocar los hechos narrados en esta investigación con nombre y apellido, con colocación de dinero, con empresas, con ruta, hubiera sido una comparecencia pues, altamente efectiva, comprobable y de inmediata remisión a fiscalía. Claro. Pero no lo que hemos escuchado más o menos fue algo así como, yo dije que eso iba a pasar, yo advertí que eso estaba pasando y después me pidieron $300,000 y los mandé a dejar. Entonces... Chútica, qué vaina. Pero entonces sí, el tema es político, ¿no? Podría ser. Yo realmente he preferido abordarlo estrictamente desde la perspectiva jurídica. ¿Por qué? ¿Por qué, Nelson? Porque lo que nos muestra el departamento norteamericano es que una investigación de estas tiene al menos 2 años de colaborador con escuchas, con cables, y la mayoría de casos fuertes que revientan luego de 5 o 6 años de investigaciones, porque hay pruebas concretas. Con eso lo que queremos decir es que uno no puede pararse a alegar o a señalar en declaraciones que A o B cosa ocurre al grado de especificidad media, y por ejemplo, ante el hecho de haber dicho, sí, le mandé a dejar a través de esta tercera persona $300,000 a un ex fiscal de la nación. Bueno, pues si ya ha decidido revelar la información, debe decir al menos de dónde salió ese dinero, claro, o quién lo llevó, o cómo fue entregado. Porque, perdónenme, Nelson, pero para los ciudadanos a pie, la movilización de $300,000, salgan o no del sistema financiero, jodido, es una actividad logística. Es jodidísimo. ¿De dónde lo saca? Si tú sacas 5,000 del banco, ya te preguntan para dónde va la plata. Entonces, sí, desde una perspectiva jurídica, sin descartar eso, pidiendo que se investigue, si las alegaciones están ahí, que por favor se les ponga nombre y apellido y se le proporcione la información a las autoridades de control para que lo vean. Totalmente. Fuera de eso, es absolutamente especulativo, mi estimado Nelson, y es el equivalente a la muletilla de echarle la culpa a la justicia y una y otra vez no hacer nada, cuando la justicia lo que requiere son de hechos y de pruebas. Totalmente. Muy bien. Creo que ha sido muy claro, abogado, porque es la percepción que uno también ha tenido, ¿no? Tanto tiempo, tantos años y llegar simplemente a decir, yo mandé esta carta, yo se lo dije, yo, o sea, una cosa así, luego de tanto tiempo uno esperaría algo más concreto, más específico, hasta para que reviente, pero definitivamente va a ser portada de periódico. Abogado Nino, muchísimas gracias por su tiempo, sus palabras para despedirnos. Nelson, muchísimas gracias. A usted, un saludo a su audiencia. Y lo que siempre digo, ahí donde estamos exigiendo más administración de justicia, más administración de justicia, pensemos un poco y exijamos más presupuesto para los organismos de control, los preventivos, y mantengamos nuestra economía libre de dinero mal habido. Esa es clave en este momento. Y, obviamente, no dejemos de ver la cara social de este asunto. Peleemos a través, por ejemplo, en paralelo de estos mecanismos con la desigualdad. Fuera de eso, es una batalla pues que todavía tiene larga data y que vamos a seguir perdiendo si la enfocamos con las mismas armas siempre. Así es. Nos vemos, abogado. Chao, chao. En otra ocasión lo molestamos. Saludos. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo nuestro primer invitado del día de hoy, el abogado Nino Casanello, que, bueno, me voy a quedar con muchas cosas, principalmente con el tema de Capaya, que también se lo vamos a consultar a Tamara Hidrobo, la percepción que realmente esto lo único que está generando es una desviación de lo que está ocurriendo en la realidad, de que se esté hablando de otras cosas y no de lo esencial.